La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Señoras, señores, muy buenos días. Bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodonco. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación está integrada por Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Cepagua en Ucayali, Radio Quillabamba en La Convención, Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. A esta red de radios dominicas se une otra red de radios amigas, Radio Huánuco en Huánuco, Radio La Voz de Ayacucho en Ayacucho, Radio Pública en Puno, Radio Moro en Ancash, Radio Cumbre en Huancayo, Radio Milenio en Satipo, Radio Estación Solar en Abancay, Radio Oriente en Yurimagua, Radio Los Ángeles en Cajamarca, Radio San Valentín en Lampa, Radio Activa en Cerro de Pasco, Radio Continental en Huanta, canales de televisión como Onda Digital TV y Fuego TV, también canales de cable y canal de señal abierta. También estamos Nativa TV. 18.1 Nativa TV. Usted también puede ver A Pensar Más a través de este nuevo medio de comunicación. AM Tagua tiene la gentileza de ponernos en podcast para que usted nos escuche en cualquier parte del mundo a la hora que usted desee. Y nuestras plataformas móviles, estamos con el Facebook de Radio Santa Rosa en vivo, el Facebook de Radio Quillabamba, el canal de YouTube de Radio Santa Rosa y nuestra página web www.radiosantarosa.com.pe. Hoy día es 7 de julio del año 2022 y de verdad ayer no ha sido un buen día para la libertad de prensa, para la libertad de prensa, de expresión. Hay un proyecto Mordaza que el Ejecutivo ha mandado al Congreso de la República. Este programa va a hablar bastante de este tema con el doctor Roberto Pereira, que es experto, es abogado, experto en este tema. Y también ayer por la tarde ocurrió algo penoso, algo vergonzoso para nuestra patria, porque esta noticia ya se ha vuelto internacional. Un grupo de periodistas, 3 personas de Cuarto Poder, fueron detenidas, por no decir secuestradas, por supuestamente un grupo de 50 personas de ronderos que hacían exigencias. La programación de América Televisión se tuvo que interrumpir para cumplir con esta exigencia, porque obviamente lo primero era salvaguardar la vida de los colegas periodistas, de estos 3 periodistas, 2 periodistas y el chofer que los transporta, Eduardo Quispe, Elmer Valdivieso y el señor Roel Cabrera. Se cumplió, los han liberado esta mañana el ministro del Interior, el ministro González estaba diciendo que ya están a buen recaudo, pero sí todavía los equipos de prensa no los han entregado. De este tema Rosa María va a estar hablando con nosotros. Bueno, ya estamos con Rosa María, sí, ¿no? Rosa María, no es un buen día como quisiéramos saludar para la prensa nacional. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Abel, muy buenos días a todos. Efectivamente, es un día muy complicado para la prensa nacional. Vamos a hablar de esto durante todo el programa. Como ustedes saben, ayer hubo un secuestro y un robo y un acto de coacción. Vamos a explicar claramente los delitos. También vamos a hablar en la segunda parte del programa de la ley Mordaza enviada por el presidente del Consejo de Ministros al Congreso de la República. Así que muy buenos días a todos, mucho frío desde Lima y vamos inmediatamente con los auspiciadores de este programa. No nos podemos olvidar. Fíjense que ahora sí estoy bien centrada en la cámara. Muy bien. Y empezamos con la Pontificia Universidad Católica del Perú. La Maestría en Gerencia Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú
invita a profesionales de diferentes disciplinas a participar del proceso de admisión 2022 de su modalidad semipresencial. Informes en Facebook, @PUCMGS o al teléfono 993-028-464. Hotel La Cuesta de Caima, de la Asociación Santa Catalina de Sena de las Madres del Monasterio de Santa Catalina, es la mejor opción para tu estadía en Arequipa. Lo recaudado por el hotel sostiene las instituciones de apoyo social de las madres que benefician a niños, niñas, mujeres y adultos mayores en estado de vulnerabilidad. Informes en el Facebook e Instagram del Hotel La Cuesta de Caima, Arequipa. Policlínico Ángeles de la Salud ofrece servicios de calidad en salud a precios al alcance de todos. Contamos con un staff de médicos de alta calidad y modernas instalaciones con todas las normas de bioseguridad. Calle Antero Peralta 10, Urbanización San José de Macoyo, frente a la Iglesia Sagrado Corazón de Jesús de Arequipa. Colegio Sagrado Corazón Sofiano, 74 años al servicio de la educación en Arequipa, formando integralmente a la niñez y juventud desde la pedagogía de luz y verdad. El colegio privado bilingüe Reina de los Ángeles, situado en La Molina, Lima, tiene como meta la educación en las virtudes cristianas para construir una sociedad más humana, más fraterna y más feliz. El colegio bilingüe La Asunción, perteneciente a la Congregación de las Hermanas Dominicas de la Inmaculada Concepción, ubicado en Trujillo, La Libertad, brinda una educación a jóvenes y niños basada en las virtudes y en la espiritualidad dominica. Colegio Santa Anita brinda educación católica desde el diseño curricular Luz y Verdad. Es una gran opción a los papás que buscan para sus hijos una educación de calidad con valores. ASB, Estudio Contable y Auditoría, es una firma de servicios profesionales con más de 50 años de experiencia. Contamos con una cartera de clientes de diversas actividades económicas y ofrecemos los servicios de outsourcing contable, tributario y laboral, auditoría financiera, estudio de precios de transferencia, solicitud de devolución de impuestos y control interno. Contamos con oficinas en Lima y Cañete. Mayor información en www.asbcontable.com. Palestra Editores, el sello de los buenos libros de derecho, es una editorial jurídica peruana dedicada a la investigación y difusión en materia jurídica. Desde hace 25 años somos un referente para los universitarios y profesionales del derecho. Pueden encontrarnos en redes sociales como Palestra Editores o visitar nuestra web palestraeditores.com. Usted también puede colaborar con nosotros a través de cualquiera de las billeteras electrónicas. Lo único que tiene que hacer es capturar el QR que aparece en pantalla con su teléfono y a través de la billetera electrónica colaborar con Radio Santa Rosa. Y también lo puede hacer a través del PayPal, si es que está fuera del Perú, dentro del Perú también. Pero si usted nos escucha desde muy lejos, el PayPal es un mecanismo seguro para hacer su aporte. Y ahora, Abel, nos toca un día complicado y vamos a empezar por el principio de toda esta historia. Eduardo Quispe, reportero de Cuarto Poder, presentó ante el país el domingo pasado una historia de una relevancia periodística enorme. Se trata del uso, o mal uso si se quiere, de recursos del Estado en materia de construcción de un helipuerto que hasta el momento no sabemos quién lo ha hecho ni con qué dinero, pero que sirve para el beneficio personal de las visitas del presidente de la República a sus padres. En segundo lugar, presentó el domingo pasado en Cuarto Poder un reportaje sobre la presencia de la llamada hija del presidente, aunque es su cuñada, en la comunidad de Chadí, ofreciendo una obra de saneamiento específicamente para la comunidad de Succha. En esas circunstancias, Eduardo Quispe regresa a la zona a trabajar, a buscar la verdad. La hermana y esposa del presidente ya están citadas la próxima semana, no solo en la Comisión de Fiscalización, sino en la Fiscalía. La señora Jennifer Paredes, que ese día, el día de las imágenes, de septiembre del año pasado, se encontraba trabajando con el señor Hugo Espino, ¿no es cierto? Registra ella y su madre hermana una serie de visitas del señor Hugo Espino a Palacio de Gobierno. El señor Hugo Espino registra una serie de visitas también a distintas entidades del Estado, pero en particular al ministro de Vivienda. Y este joven
que con la justa se ha terminado el colegio y que formó una empresa de construcción apenas se instaló Pedro Castillo en el poder, qué casualidad ha obtenido en poquísimo tiempo un contrato por más de 3 millones de soles para construcción. ¿Eso cómo se llama? Indicios graves y serios de corrupción. Así se llama, pues. Y eso es lo que está investigando Eduardo Quispe. Y parece ser que el área de acción de este grupo es Cajamarca, y por lo tanto tienen que regresar ahí, a seguir entrevistando, a seguir buscando la información, a perseguir la información para que usted, yo, todos nosotros estemos informados. Las actividades de la familia del presidente, las de sus sobrinos, están judicializadas en este momento en uno de los casos más graves de corrupción, porque estamos hablando de 1.500 millones de soles en obra pública. Y en una línea de conducta, parece ser que la obra pública ha sido el botín del entorno del presidente de la República, empezando por su secretario fugado, y su ministro fugado, y su sobrino fugado. La presencia de Eduardo Quispe y Elmer Valdivieso en la zona es más que relevante, y deberían haber muchos más equipos de prensa en la zona, buscando información. ¿Información para qué? Para que usted sepa quién lo gobierna. Para empezar por ahí. Eduardo Quispe es un reportero con experiencia, mucho menor que yo, más joven. Elmer tiene mucha experiencia, yo he trabajado con él, es un gran camarógrafo, muy sereno, le ha tocado pasar por circunstancias difíciles y siempre ha protegido sus equipos y siempre ha protegido su material. Ayer los han obligado a leer una declaración para salvar sus vidas. Cuando eso sucede en un país, es el fin de la libertad de expresión. Es el reino de la delincuencia. Y hay que decir algo más, con total impunidad. Ese es el problema grave. El problema no es, como ha dicho el ministro de Interior anoche, que lo más importante es la vida. Por supuesto que es la vida y la salud de las personas. Nadie discute eso. Pero la vida y la salud de todos los periodistas peruanos que quieran cubrir Cajamarca está en riesgo, porque hay una banda delincuencial que ha secuestrado, robado y coaccionado, que como veremos en un instante son delitos graves, a un equipo de prensa. Una ronda campesina no tiene facultades jurisdiccionales para aplicar la ley penal. No está autorizada a ejecutar castigos físicos, ni a acabar con la vida de las personas. No puede amenazar la vida y la salud de nadie. No puede impedir el libre ejercicio de un derecho constitucional como es la libertad de expresión. No puede, no está habilitada, no tiene competencia. Y si delinquen, tienen que ir presos, que es el lugar que les corresponde. Acá no hay un problema cultural. El señor Quispe no ha venido de Marte, ¿no? No. Acá hay una banda organizada, y hay que decirlo, de protección del presidente de la República y de su familia. Porque ese era el objeto de la rectificación forzada, proteger a la señora Paredes, porque eso es lo que se les obliga a leer. Hace 5 minutos ha salido un tuit recién del presidente diciendo, yo condeno. ¿Tú condenas? Si tú los conoces a todos. ¿Cuál condena? ¿Cuál condena? ¿No son tus hermanos ronderos? Distrito de Chadín, en la provincia de Chota. Estaban en la zona de Las Palmas, es lo que ha indicado en el breve mensaje que fue obligado a leer Eduardo Quispe. Reitero, ellos se encontraban trabajando en una investigación más que relevante para el país. Una investigación que puede poner fin al gobierno de Pedro Castillo
porque prueba los vínculos directos de su familia con la corrupción. Y estaban entrevistando a personas, como lo han hecho y lo hemos visto en el reportaje del domingo pasado. Nada más. Estaban haciendo su trabajo. Y reitero, son profesionales. Han estado en situaciones difíciles. Pero todos recordamos su churajay. Y lo primero, apenas me enteré, era saber que habían salido con vida. Cosa que se supo felizmente hacia las 9 de la noche. Y una vez que fueron rescatados con vida, asaltados, porque les robaron todo, porque son ladrones los que los han atacado, esos son, cuando tú te robas la propiedad ajena, eres un ladrón. Y contaron brevemente lo que había pasado, y su productor, Mauricio Aguirre, ha salido ayer en el noticiero, explicando que estos delincuentes les quitaron los teléfonos de sus celulares y llamaron a la producción directamente desde los teléfonos de Elmer y de Eduardo, sobre todo de Eduardo. Y les dijeron que si no cortaban la programación en vivo, los iban a dañar bajo amenaza. Mientras tanto, exhibían los chicotes, les decían que les iban a quitar los zapatos y los iban a meter al agua y los iban a agarrar a chicotazos. En ese frío, ¿para qué te meten al agua sin zapatos? Para bañarte y agarrarte a chicotazos. Para matarte, pues. Es un intento de asesinato. ¿Con qué derecho? ¿Con qué poder? Con el poder de la impunidad, pues. Porque si anoche el ministro del Interior hubiera organizado una batida en la zona, los chapaban, pues, en flagrancia, con los robos en sus manos. Porque son ladrones, hay que decirlo una y otra vez. Quien roba la propiedad ajena con un chicote en la mano es un ladrón. Se molestarán en Cajamarca, dirán, ay, pero es un tema cultural. No, este no es un tema cultural. Esta es una banda armada de protección del presidente de la República. Porque eso fue lo que le hicieron leer a las personas bajo coacción. La coacción también es un delito, por si acaso. Eso es lo que pasaba ayer. El productor no tuvo más remedio que para salvar la vida, hablar obviamente con las autoridades de América Televisión, tienes que hablar con el gerente general, tienes que hablar con el directorio, no puedes romper programación, no es tan fácil romper una programación, una parrilla, que además tiene compromisos publicitarios, todos los compromisos habidos y por haber, para rescatar a tus periodistas porque los van a matar. Y además saber, lamentablemente, que si haces eso una vez, vas a tener a todos los grupos armados del Perú haciendo lo mismo. Porque eso es lo que viene. Porque eso es lo que garantiza la impunidad que está garantizando este gobierno. Porque anoche había un despliegue policial en Cajamarca, porque hoy día van a hacer un consejo de ministros descentralizado en Celendín. Así que sí tenían capacidad operativa para chaparlos. Y hoy día tampoco los van a chapar, ¿ah? Los periodistas saben quiénes son, les han visto las caras. Y las voces están grabadas. Perfectamente grabadas, pues se han comunicado todo el tiempo. Todo el tiempo. Con la producción en Lima. Tienen cómo encontrarlos. Son 15, son 20. ¿Iguales? Peor aún. Porque el número de personas involucradas en esto es agravante. El secuestro, cuando se ejecuta de noche por más de 2 personas, es secuestro agravado. La pena es mínima 30 años. Y el asalto en banda, el robo en grupo, con nocturnidad y violencia, es mínimo 20 años. Ahí van 50. La coacción no es tan grave, tiene 2 años de pena. 52. Porque las penas en el Perú se suman. Si es que los encuentran. Han tenido que romper la programación a la hora de Esto es Guerra. Nadie entendía nada. El conductor desde Lima dice, ya cumplimos con sus exigencias. Ahora libérenlos. ¿Eso cómo se llama? Secuestro. Secuestro con intercambio
de una acción para que te entreguen al prisionero. No es un problema cultural, sabían perfectamente lo que estaban haciendo. No es un grupo que está fuera del mundo occidental y cristiano y no conoce lo que pasa en el resto de la humanidad. Mentira, ven Cuarto Poder todos los domingos, ven América. Tienen televisor. ¿Y qué los hacen leer? Los hacen leer un texto, que yo no voy a repetir, porque no soy vocera de un grupo armado, delincuencial, un texto en el cual ellos se rectifican del reportaje emitido. ¿Son idiotas ahí en esa zona? ¿Opa son? Si yo tengo un chicote en la cabeza, me rectifico de lo que tú quieras, pues. Pero no se están rectificando de nada, porque lo que publicaron es verdad. ¿De qué se van a rectificar? ¿O tú crees que salir en televisión cortando la programación diciendo me rectifico, ya no hay reportaje? Y me comprometo a no decir que la señora Paredes es culpable, cuando es culpable. De verdad, esa es su gran acción heroica de lucha por los derechos de los ronderos. Esos no son ronderos, son delincuentes comunes. ¿No me creen? Vamos a leer el Código Penal, pues. Eso se llama ley, ¿ya? Y se aplica a todos los peruanos. No importa si tienes un chicote en la mano o vives en Miraflores, da lo mismo. Se llama ley, es para todos. Es para todos. Y lo que han hecho ayer es violar la ley. Secuestro, les leo el tipo, bueno, primero coacción, que es curioso, está en el mismo capítulo donde está secuestro. ¿Qué cosa es coacción? O sea, es cuando me obligan a hacer algo a lo cual no estoy obligado. ¿Qué dice la norma? El que mediante amenaza o violencia, este caso, obliga a otro a hacer lo que la ley no manda, no estoy obligado. O le impide hacer lo que ella no prohíbe. A mí nadie me prohíbe hacer entrevistas. Será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de 2 años. Hay pena suspendida, probablemente. Pero luego viene secuestro. Artículo 152, el que acabo de leer es el 151 del Código Penal. Será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de 20 ni mayor de 30 años el que sin derecho, motivo ni facultad justificada priva a otro de su libertad personal, cualquiera sea el móvil, escuchen bien en Cajamarca, cualquiera sea el móvil, el propósito, la modalidad o circunstancia o el tiempo, no importa el tiempo, que el agraviado sufra la privación o restricción de su libertad. Ese es el tipo básico de secuestro. La pena no será no menor de 30 años, ¿eh? No de 20 a 30, no menor de 30 años, cuando se abusa, corrompe, trata con crueldad o pone en peligro la vida o salud del agraviado. Y, por supuesto, cuando se actúa en grupo. En grupo. Acá está bien claro. Bueno, el quinto, el agraviado es secuestrado por sus actividades en el sector privado. Es impresionante. Esa es una pena no menor de 30. Ese es el delito que han cometido los ronderos ayer. No menor de 30. Y luego, robo, porque les han robado todo, los equipos, los celulares, el material, todo, son ladrones, a eso se dedican, a robar. Robo. El que se apodera ilegalmente de un bien mueble total o parcialmente ajeno para aprovecharse de él, sustrayéndolo del lugar en que se encuentra, empleando violencia contra la persona o amenazándola con un peligro inminente para su vida o integridad física, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 3 ni mayor de 8 años. Pero es agravado cuando se realiza con el concurso de 2 o más personas, que es este el caso. La pena será no menor de 12 ni mayor de 20 años si el robo es cometido,
¿no es cierto?, durante la noche, en un lugar desolado, a mano armada, porque los señores tenían todos chicotes, y con el concurso de 2 o más personas. Ahí tienen el Código Penal. No me digan que no lo conocen, ¿no? Sí lo conocen perfectamente, saben lo que están haciendo. Y hoy en la mañana, el presidente sale y dice, rechazo, condeno. Hoy en la mañana, 12 horas después de los hechos. Anoche el ministro del Interior ya están sanos y salvos. A las 10:30 de la noche. Los hemos estado siguiendo desde el primer momento. ¿Ah, sí? Y si los está siguiendo desde el primer momento, ¿por qué no has atrapado a los delincuentes? ¿Ah? Anoche tenía flagrancia. Y hoy día no. ¿Dónde ahora han tirado los equipos? Porque saben perfectamente que con los equipos los van a rastrear. Y los van a encontrar. Si no hacemos nada, si no decimos nada, si no dedicamos un poco de tiempo a hablar de esto, bueno, mañana cualquiera secuestra a cualquier periodista, le pone una pistola en la cabeza y lo obliga a leer manifiestos. Y luego los mata, porque así empezó en México, ¿no se acuerdan? En cualquier país donde bandas armadas y reconocidas por el Estado cometen delitos. Y acá hay que detenerse en el Congreso también. Anoche, muy exaltados en el Congreso, decían, no puede ser, qué barbaridad. Así que barbaridad. Este Congreso ha aprobado una ley para entregarle armas a estos grupos organizados. Con el supuesto argumento de que en zonas de emergencia las autodefensas han luchado contra el terrorismo. Pasado, no presente. Y entonces los privados les pueden dar armas. Hemos dedicado un programa a ese tema, acá con Nuria Spark. Hasta ahora no derogan la ley. Dice que les van a modificar algunas cositas, nada más. Mañana, estos sujetos tienen rifles, ¿ah? Está la ley. Estamos autorizados, nos estamos defendiendo. ¿De la prensa? ¿De la prensa? Si no identifican y atrapan a los culpables, acá tenemos otro Churajay en cualquier momento. Que le quede bien claro al gobierno. En este momento hay un escándalo internacional. En ninguna parte del mundo hoy se interrumpe programación para leer con una pistola en la cabeza o un chicote en la mano, da lo mismo, el manifiesto de una banda delincuencial. En ninguna parte del mundo. Todo el planeta está. ¿Qué ha pasado en el Perú? Obviamente todas las organizaciones de periodistas han protestado desde el primer minuto, ¿no? IPIS, el Consejo de la Prensa Peruana, la Asociación Nacional de Periodistas, todos los periodistas que nos conocemos. Yo personalmente he trabajado con Elmer muchos años en América Televisión, me parece indignante lo que ha pasado, pero lo que me parece más indignante es que anoche el gobierno no dijera nada y que saliera el ministro del Amor inaugurándose, es decir, sí, con mucho amor, ya, los encontramos, ya están con la policía yendo a Bambamarca. La policía, porque no está atrapando a los delincuentes. Y no es que los periodistas tengan corona, es que si esto pasa todos los días, señora, cuando usted ve su novela en la tarde, lo van a interrumpir un tipo con pasamontañas leyendo un comunicado, con un periodista con la pistola acá. Eso es lo que va a tener diario. Por informar la verdad. Ojo, ¿quién es el primer interesado en que no se informe? Pedro Castillo. Esto es su hija y su mujer, y los negociados que han tenido en el poder. Poquita plata o mucha plata. Hasta ayer la hija y la mujer mudas, no han contestado una palabra y el señor Espino menos. ¿Por qué será? Cuando eres inocente sales rapidito a contestar, ¿no? Esto es lo que está pasando en el Perú hoy. Y el gobierno
no se entiende, ¿no? En el Congreso están discutiendo si le cambian de nombre al Ministerio de la Mujer, con un señor Valdemar Cerrón que dice que la mujer es un cuento, que el cuento de la mujer, el cuento de la mujer. O sea, no hay derechos en el Perú en este momento. Las mujeres están perdiendo sus derechos y las periodistas están perdiendo sus derechos, con lo cual yo decía ayer, no es mi día, yo soy mujer y periodista, por los dos lados. Y encima ayer, el presidente del Consejo de Ministros manda la iniciativa para que usted ya no se entere de nada, de ningún acto de corrupción del gobierno. Porque si usted se entera, meten preso al fiscal, al juez, al procurador, al abogado, a todos los que participan en el proceso y por supuesto también a los periodistas, ¿no? Obviamente el objetivo es que no se publique. ¿Que no se publique qué? La verdad procesal, que es un tipo de verdad, pero que no se publique. Hoy día el Comercio ha publicado todas las portadas de los últimos meses que usted jamás habría conocido si se aprueba la ley mordaza que quiere Pedro Castillo y su primer ministro. Y su ministro de Justicia. Son básicamente violar derechos fundamentales en ley. Y en la parte de atrás están todas las portadas también. Hoy día hay el Comercio, la República, todos unidos diciendo esto es una salvajada, como muchas que perpetra el gobierno. Y en medio de esto quieren discutir la bicameralidad. No pueden ni con los derechos fundamentales básicos y van a estar discutiendo la bicameralidad, por el amor de Dios. Bueno, acaban de llegar a Lima ya. Eduardo Quispe está en el aeropuerto Jorge Chávez, acaba de llegar, lo están transmitiendo en vivo desde América. Y Elmer Valdivieso creo que también está con él. Es un horror lo que ha sucedido. Felizmente están sanos, están salvos, efectivamente, eso es lo más importante. Pero ¿qué va a pasar cuando un productor de televisión diga no? No podemos negociar bajo chantaje. ¿Qué va a pasar? ¿Cuántos periodistas van a tener que arriesgar sus vidas sin que le importe a nadie, sin que el ministro del Interior mueva un dedo por atrapar a los delincuentes, ladrones además? ¿Cuánto tiempo va a pasar? Es una situación crítica para el Perú. Son 8:33, vamos a entrar en un instante ya con el doctor Roberto Pereira. Justamente lo habíamos invitado ayer para hablar de la ley Mordaza. Ya ha pasado lo que ha pasado anoche. Y esto se va a poner peor. Porque la única respuesta que el periodismo puede tener hoy es mandar al doble de equipos a Cajamarca. A investigarlo todo. A revisarlo todo. Como siempre se dice, ante cada amenaza al periodismo, más y mejor periodismo. Pero para eso necesitamos que no haya impunidad. Y en este momento el presidente que se dirige a Celendín es el garante de la impunidad, porque anoche no han hecho nada por atrapar a los ronderos, absolutamente nada, con un despliegue policial extraordinario por la visita del señor presidente. Dicen que es una zona agreste. Así, hay helipuerto, por si acaso. Miren ustedes, qué curioso. Hay un buen helipuerto frente a la casa de los papás del presidente. Úsenlo, pues. Desplieguen a la policía en la zona y atrapen a los delincuentes que han hecho lo que han hecho ayer. Si hay impunidad, lo van a volver a hacer. Una y otra vez. Ojo. Si hay impunidad, lo van a volver a hacer. Cuando hay detenciones, por lo menos logras el resultado de que no le sigan pegando a los periodistas, secuestrando y, reitero, interrumpiendo una programación bajo coacción, que es gravísimo. Viola todas las libertades fundamentales. Más secuestro agravado, más robo agravado. En fin. Veremos, pues, si hay Estado de Derecho o no, señor Aníbal Torres, que tanto le gusta mentarlo. Vamos a la pausa y regresamos con el abogado
Rodolfo Pereira, para hablar de la ley Mordaza, que era nuestro tema de hoy. Y hemos terminado hablando de libertad de expresión, porque es muy grave lo que ha pasado y no queremos dejarlo pasar así nomás. Yo veo noticieros esta mañana que están hablando del, no sé, de la balacera, ¿no? Del incendio aquí, del atropello. Oigan, lo que ha pasado es la noticia más importante que puede haber habido esta semana en el Perú. Bueno, la más importante es que la esposa del presidente y la hermana de la esposa del presidente están involucradas en un acto de corrupción, por supuesto. Pero esta se deriva de aquella y deberíamos estar todos hablando de eso. Vamos a la pausa y volvemos. Así es, Rosa María. Agradecemos a Palestra Editores, el sello de los buenos libros de derecho, una editorial jurídica peruana dedicada a la investigación y a la difusión en materia jurídica. Desde hace 25 años somos un referente para los universitarios y profesionales del derecho. Pueden encontrarnos en redes sociales como Palestra Editores o visitar nuestra página web palestraeditores.com y también a ACB Estudio Contable Auditoría, una firma de servicios profesionales con más de 50 años de experiencia. Contamos con una cartera de clientes de diversas actividades económicas como compañías industriales, comerciales, exportadoras, empresas de servicio, entre otros. Contamos con oficinas en Lima y Cañete. Más información www.asbcontable.com. Pausa y retornamos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodonco. Rosa María ya se encuentra con el doctor Roberto Pereira, quien nos va a dar luces sobre esta ley Mordaza. Muy bien, Rosa María, adelante. Y sí, muchísimas gracias al doctor Roberto Pereira. Estaba tan indignada que le dije Rodolfo antes de irnos a la pausa, pero que lo que ha pasado ayer, empecemos por ahí, vamos a la ley también, por supuesto. Pero lo que ha pasado ayer en una democracia, en un Estado de Derecho, no puede pasar. Y yo veo que está pasando como que, bueno, los periodistas ya están bien, no pasó nada, interrumpieron la programación para leer un manifiesto con un chicote en la mano, pero aquí no pasó nada, ya están todos bien. ¿Por qué esto, doctor, no es un asunto menor? Muy buenos días, Rosa María, muchas gracias por la oportunidad. Esto es un asunto sumamente grave porque es uno de los atentados más inaceptables, ¿no?, contra la libertad de expresión, no solamente porque se secuestra, se afecta la libertad ambulatoria de los periodistas, sino porque además el propósito es afectar la libertad de información, obligarlos a rectificarse de una noticia, obligarlos a leer bajo amenaza, bajo coacción, una proclama, ¿no?, propia de esta gente, e interrumpir además la transmisión de un medio de comunicación. El Código Penal, por ejemplo, sanciona al funcionario público que impide la circulación o la difusión de un medio de comunicación social. Entonces habría que ver, por ejemplo, si estos señores ocupan algún cargo de ronderos en la comunidad que pueda ser equiparable a su calidad de funcionario público, porque lo que han hecho ayer claramente es interrumpir un medio de comunicación. Esta práctica, como tú bien lo has calificado antidemocrática, la hacía Sendero Luminoso y la hacía el MRTA. Entraban a las radios, amenazaban a los periodistas y a los dueños de los medios de comunicación para que lean sus proclamas subversivas. Me acuerdo claramente un caso en Yurimao, Johnny Peso Tello, que entraron a la radio, dejaron un manifiesto y le obligaron bajo amenaza a leer una proclama en este caso del movimiento revolucionario de Túpac Amaru. Por lo tanto, es una práctica de esa naturaleza. Por eso es que debemos rechazar, condenar y exigir que el Estado inmediatamente investigue estos hechos, capture a los responsables y los sancione ejemplarmente, porque si no, como bien decías, esto va a volver a ocurrir. Dejar estos hechos impune es el caldo de cultivo para que sigan ocurriendo y escalen en gravedad. Anoche hablábamos entre varios periodistas y la sensación de todos era que estábamos en los 80s.
Y tal vez los Exacto. más jóvenes no lo entiendan, pero estamos en los 80s, o sea, esto es un churajay, esto es las proclamas que se leían bajo coacción, esto es secuestras al productor, secuestras al reportero, o sea, eso el Perú ya lo vivió con mucho dolor. Y a mí lo que me llama la atención es que anoche el ministro del Interior lo único que pueda decir es, ya están sanos y salvos, ¿ah? Ellos han salido por sus propios medios. O sea, Elmer tiene mucha experiencia. Han actuado con calma, les han seguido la corriente. Los ronderos les han quitado los teléfonos, han llamado directamente a Mauricio Aguirre. Mauricio Aguirre ha tenido que convencer a la gerencia general, al directorio, de salir en vivo y romper programación, una cosa que no se hace jamás, y menos bajo coacción. Y lo que pasa, doctor, es que el día de mañana puede haber un productor con toda razón que diga, no vamos a romper la programación, porque nos están obligando a hacer algo que está mal. Sin duda, ¿no? Eso es, esto es un caso en el que, claro, habría que ponderar, habría que ver las circunstancias en las que ocurrió la decisión que tomó el señor Aguirre, ¿no? Para proteger la vida y la integridad de sus periodistas, pero efectivamente esto es inaceptable desde todo punto de vista. Es inaceptable la pasividad con que el gobierno ha tomado este asunto. El ministro del Interior, bueno, dijo, la policía está acompañando ya a los señores hasta Bamamarca, pero no nos dijo nada acerca de la intervención a los autores de estos hechos, ¿no? Como si eso fuera, digamos, lo más urgente. Ya los periodistas estaban a salvo, eso era evidente, eso era clarísimo. Ya habían comunicado que habían salido de la zona, no necesitaban un acompañamiento de la policía, ¿no? Lo que se necesitaba es que la policía capture inmediatamente a los autores para evitar precisamente que se pierda la situación de flagrancia, ¿no? Claro, y anoche, cosa que ocurrió hoy día. Claro, que ya se perdió, 24 horas después se perdió, y esos sujetos se han robado todos los equipos, además, y el material, que ya habían recopilado. ¿Ya? Entonces, bueno, es robo, secuestro, coacción. Sin duda. La cuenta son como 52 años sumados. Es un concurso de delitos, ¿no? Que efectivamente plantean una pena privativa de libertad muy grave, ¿no? Y lo otro, Rosa María, que es absolutamente indignante, es que el presidente de la República ha estado en silencio. Recién hoy día en la mañana he visto que ha lanzado un tuit rechazando los hechos. 8:03, cuando yo estaba saliendo al aire, antes de salir al aire tenía que ver esto. O sea, no puede ser que recién diga, ay, estoy muy, muy indignado, ¿no? Condena. ¿Con qué condena? Anoche no han hecho nada y hay un despliegue policial para protegerlo a él en Cajamarca desde ayer. Así que no es que no haya policía suficiente. Hay toda la policía que quieras para detener a estos sujetos. Y que están perfectamente identificados porque además han dejado sus voces registradas en las llamadas a Canal 4. Un peritaje de voz lo sacas en una. Y se sabe en qué lugar están operando. Y los equipos normalmente tienen GPS. Así que se pueden encontrar. Sin duda. Un poquito de diligencia policial y encuentras todo. Y la policía cuando quiere en el Perú es buenísima. Es de las mejores del mundo. Lo que pasa es que la tienes que dejar actuar. Y el problema de estos es que no son el MRTA ni Sendero Luminoso, pero sí son una banda armada de protección del presidente de la República, porque eso es lo que estaban haciendo, proteger al presidente. Exactamente. Yo sostengo que esto es consecuencia, Rosa María, de todo este patrón de conducta que tiene el presidente de la República y su entorno de ataque a la prensa, de discurso hostil, ¿no? De ataques verbales, de descalificaciones. Esto genera pues un caldo de cultivo para que sectores de la población, ¿no? Adictos al gobierno, que siguen al gobierno, que lo protegen, lo apoyan, cometan estos actos violentos. Esto ya lo vimos en Ecuador con el presidente Correa y también claramente en Venezuela, ¿no? Primero con Chávez y luego con Maduro. Este permanente discurso de estigmatización o de hostilidad hacia la prensa genera que sectores de la población, como en este caso los ronderos, cometan este tipo de actos. Por lo tanto, el presidente de la República no puede desentenderse de esto. No puede decir yo condeno, ¿no? Él debe mostrar una actitud mucho más activa. Él es el responsable, es el jefe del Estado. Esto no puede pasar en un Estado democrático. Él conduce el Estado. Él es el jefe de las Fuerzas Armadas, de los cuerpos de seguridad, y debería inmediatamente dar instrucciones
para que la policía actúe de manera proactiva y nos den a la población una explicación de lo que ha ocurrido y ojalá la captura de los autores de estos gravísimos hechos, ¿no? Y luego hay que hablar de la ley Mordaza, porque la ley Mordaza también es parte del mismo espíritu. ¿El espíritu cuál es? Que el público no se entere de nada. Porque lo que no quiere el gobierno es que la población conozca de casos de corrupción que involucran al gobierno. Entonces les ha ocurrido la brillante idea de penalizar a jueces, fiscales, procuradores y abogados. Los penalizan si es que se filtra la información. Ayer ya se hizo proyecto y ya fue enviado. No sé si usted ha tenido la oportunidad ya de revisar lo que han enviado. Muy bien. Sí, apreciación inicial, por favor. Primera apreciación. Bueno, la primera apreciación es que coincido contigo. Esto es parte de un proceso, de un patrón de conducta del presidente de utilizar el poder del Estado para protegerse, ¿no? Y de paso para proteger a otros políticos, ¿no? Que están también en la misma línea. Recordemos que hay un proyecto similar aprobado en la Comisión de Justicia del Congreso a finales del mes de enero, Exactamente. ¿no? Entonces, esto claramente tiene el propósito de generar un efecto de autocensura y de impedir que la población discuta, fiscalice estas graves imputaciones que viene soportando el presidente de la República y su entorno más íntimo, ¿no? Vamos por partes. A todos los abogados nos han enseñado que la investigación es reservada porque, por razones lógicas, no puedes poner en sobreaviso, ¿no es cierto?, a las personas que estás investigando. Por poner un ejemplo, cuando se hacían las escuchas telefónicas de los cuellos blancos del puerto, si las fiscales hubieran informado de esas escuchas, pues ellos hubieran cambiado su manera de hablar y no hubieran conseguido el propósito de encontrarlos cometiendo los crímenes que los encontraron en las escuchas telefónicas. Entonces, ¿tiene sentido la reserva? Claro que tiene sentido, pero usted ha dicho en otra declaración que le digo para esta entrevista que la reserva nunca ha sido absoluta, que es lo que plantea la norma. Así es, exactamente, Rosa María. La reserva es instrumental, no es un bien en sí mismo. Entonces hay que preguntarse para qué sirve, como tú bien has hecho el ejercicio, ¿no? Y se utiliza en función de eso, en la medida en que esté en riesgo, ¿no es cierto?, la viabilidad de un proceso o al derecho fundamental de alguna de las partes, a la intimidad, a su honor, entonces se reserva, ¿no? Para eso sirve, no sirve para más cosas, ¿no? Entonces, lo que está haciendo la norma es asumir una concepción de la reserva absoluta, es decir, nos estaba prohibiendo conocer cualquier tipo de información que esté contenida en las investigaciones policiales. Llega al absurdo, Rosa María, por ejemplo, de que esta norma prohibiría, si mañana un periodista difunde el registro de visitas a Palacio de Gobierno, porque como eso está dentro de una investigación, entonces es reservada. Como has violado la reserva, entonces te criminalizamos, lo cual es absurdo, porque esa es una información pública. No, además es absurdo porque las audiencias de prisión preventiva son públicas. Exactamente. Son públicas. Las audiencias de impedimento de salida son públicas. Entonces, ¿qué? No va a haber publicidad. Pasamos a los procesos oscuros que están prohibidos en la Constitución porque la publicidad es un derecho constitucional. Así es. Es más, Rosa María, hay un artículo en la Constitución que muchos lo pasan por alto, que es el artículo 4 inciso 4, artículo 139 de la Constitución, que dice que los procesos por responsabilidad de funcionarios públicos son siempre públicos. ¡Claro! ¿No? O sea, establece un deber reforzado de publicidad precisamente por el interés público que está comprometido en esos casos. Entonces, no se puede operar con una suerte de cinismo institucional y decir, no, todo es reservado. Eso es absurdo, imposible. No puedes mantener reservada una investigación que involucran a altos funcionarios del Estado. Lo que debe hacerse, pues, es un mecanismo de utilizar la reserva allí donde sea necesario, pero no una lógica absoluta de la misma, ¿no? Ahora, pensemos que esta ley se aprueba. Miren ustedes, señores corruptos, qué poco los va a favorecer. Supongamos que dentro del grupo de los corruptos hay algunos pues que sí son inocentes. Ojo, podría pasar. Hay algunos que son inocentes. Se llevan al corrupto y a su familia, ¿no? Y resulta que la familia es inocente. Y el hombre quiere que salven a su familia, ¿no? Que la liberen. No podemos informar todos para adentro, a la canasta. ¿Y sabes cuál es el problema además?
que la investigación en el Perú dura 6 años, la preliminar 3, la preparatoria 3, cuando hay mucho corrupto. Entonces, te puedes ir 36 meses a la cárcel con prisión preventiva sin que nadie se entere, sin que nadie pueda publicar eso en un diario, porque el fiscal y el juez van presos. O sea, te van a meter preso en secreto. ¡Wow! Sí, sin duda, estamos regresando a la etapa pre-revolución francesa, ¿no? Donde el señor feudal, o sea. Así es, así es. Precisamente la publicidad se consigna como un derecho para garantizar, ¿no es cierto?, la fiscalización de los ciudadanos a la actuación de la justicia. La justicia es un servicio público, Rosa María, mucha gente olvida eso. Nosotros tenemos derecho a exigir que la justicia actúe con niveles de calidad, de probidad, apegado a la ley, las fiscalías, el Poder Judicial. La única manera de hacer eso es que nosotros conozcamos sus decisiones, que el público pueda analizar. Hay un derecho en la Constitución que es la crítica de las resoluciones judiciales y también de las fiscales. Entonces no podemos estar en una lógica de secretismo absoluto, donde la justicia va a actuar absolutamente al margen. Según el señor Aníbal Torres, que es abogado, la publicidad solo se da en el juicio oral. Antes del juicio oral no hay publicidad. Bueno, eso es una concepción, pues, pre-becariana, ¿no? de la justicia, ¿no? Donde la justicia se hacía a espaldas de la población, ¿no? Y yo recuerdo mucho una frase, ¿no? En este momento no sé de quién es, pero que decía, ¿no? Que me juzgue quien sea, pero de cara al público, ¿no? Esa es la garantía. Esa es la garantía del derecho de la población a conocer lo que deciden sus jueces, lo que deciden sus fiscales. Y como muchas garantías, es una garantía dual, porque es una garantía para el procesado, ¿ok? Porque también es para el procesado, y para la ciudadanía mirando al juez y diciéndole, oye, no estás actuando correctamente, y el procesado mirando al juez por el público atrás diciendo, oye, no estás actuando correctamente conmigo. Es una garantía dual de las muchas que hay en la Constitución. ¿Cómo es esto posible? Porque además, esto lo promueve el presidente del Consejo de Ministros y el ministro de Justicia. Ahora, lo que han dicho es que, bueno, que hay un tráfico ahí, los fiscales venden las colaboraciones eficaces a los medios. Y hay que decir que en efecto, sí, ha pasado, pero no puedes imputar que eso sea el fiscal, porque también hay un procurador y también hay un abogado de parte. Entonces, ¿cómo Michi van a saber quién es el responsable? Así es, eso es, pero además, Rosa María, ese problema no lo vas a resolver con una norma como esta, ¿no? Claro. Con un despropósito total. Ya existen normas administrativas que establecen responsabilidad funcional a jueces, fiscales, auxiliares jurisdiccionales, asistentes del sistema de justicia, ¿no? Yo creo que la cosa tiene que ir por ese camino, es decir, que se investiguen aquellos casos donde efectivamente ha habido un tráfico de información, ¿no? Que el Poder Judicial y el Ministerio Público establezcan protocolos para comunicar esa información a los medios de comunicación de manera absolutamente igualitaria, ¿no? Que hay una fuente oficial donde esa información transcurra, que aquella información que ya ha sido pública porque estuvo en una audiencia, que sea de acceso público. No hay ninguna razón para que una información que sea debatida en una audiencia siga estando reservada. Y este proyecto criminaliza increíblemente que alguien difunda esa información, ¿no? Entonces, la torpeza acá no es gratuita, ¿no? La torpeza tiene una finalidad y una finalidad absolutamente inaceptable, que es cercenar del debate público estas graves imputaciones que involucran a los altos funcionarios y a políticos en general. Ahora, es una ley amplia, ¿no? Porque es para todo delito. Así es, así. Y para toda información, para cualquier información. Entonces, para reiterar esto, ya hay sanciones administrativas. A los jueces y fiscales se les multa o se les amonesta dentro de las actividades de la OSMA, de la ODIGMA, de lo que corresponda. O sea, ya hay sanción administrativa. No hay sanción penal, pero sí administrativa. O sea, ya existe. Y no se necesita penalizar esta conducta. Ahora, sí hay un tema a discutir, que es el del lawfare, ¿no es cierto? Es decir, yo utilizo el sistema de justicia,
utilizo algunas piezas procesales, no todo el expediente, a mi conveniencia, lo difundo y en el juicio mediático ya perdiste y una persona contra el juicio mediático te dicen va desarmada, va perdida, ¿no? ¿Qué se responde a esa preocupación? Bueno, efectivamente eso es un problema en el mundo, ¿no? En el mundo, de hecho, el concepto es un concepto ya acuñado por otras experiencias comparadas. Yo creo que ahí, Rosa María, la solución tampoco puede ser la prohibición absoluta, ¿no? Yo creo que ahí deben intervenir una serie de factores. El Poder Judicial y el Ministerio Público, los jueces tienen poderes disciplinarios cuando advierten que la actuación de alguna de las partes está afectando, por ejemplo, la imparcialidad judicial, los derechos de las personas, entonces actúan. En el derecho anglosajón, los jueces tienen esos poderes. Cuando advierten que se está utilizando la información de esa manera, inmediatamente imponen una sanción o una obligación, en primer lugar, a las partes, y luego una sanción, ¿no? De hecho, en el Código Procesal Penal, complementando lo que acabas de decir acerca de las sanciones administrativas, el Código Procesal Penal prevé, por ejemplo, la posibilidad incluso de que el abogado sea retirado de la defensa si es que incurre en una práctica violatoria de la reserva del proceso penal, violatoria, injustificada, digamos, ¿no? Entonces, creo que habría que afinar nuestro sistema desde el ámbito del Poder Judicial y Ministerio Público con protocolos para que pueda fluir la información oficial y no se genere pues esta suerte de mercado de información que efectivamente el juez anglosajón el juez anglosajón, por ejemplo, determina si el juicio va a ser con cámara o solo con dibujantes, exactamente. Para evitar justamente la estigmatización del imputado y de esa manera digamos, que el jurado tenga un estigma o un prejuicio contra el imputado. Es decir, se toman medidas, pero no se prohíbe la difusión. Exactamente, y menos se criminaliza, ¿no? Y acá se está criminalizando a jueces y fiscales, precisamente que son los funcionarios competentes para saber y para valorar cuándo una información puede afectar el proceso y cuándo no, ¿no? Entonces acá es una cosa de loco, porque se los está criminalizando, ¿no? Ahora, hay un elemento adicional en el sentido contrario. Muchas veces, esto hay que decirlo, son los jueces y los fiscales los que buscan a la prensa para defender su investigación o defender su trabajo de juzgamiento. ¿Por qué? Porque lamentablemente tenemos un sistema judicial muy corrupto y lamentablemente el poder político lo invade, lo copa cada cierto tiempo y ese juez o ese fiscal que sabe que está siendo amenazado o presionado necesita de la prensa. O sea, no es solamente que nosotros queramos informar, no es solamente que el imputado quiera informar, también su abogado, porque están abusando de él. Muchas veces es el fiscal que quiere informar porque si no están abusando de él y de su caso. Eso debería saberlo perfectamente el Consejo de Ministros. Así es, Rosa María. Yo creo que como todo fenómeno jurídico social, está muy influenciado por los contextos, ¿no? Yo creo que en el contexto latinoamericano en general y el peruano sin duda, la libertad de información y la libertad de expresión, el papel, el rol que ha cumplido y que cumple la prensa es fundamental, ¿no? Para precisamente poder corregir estas deficiencias institucionales que tenemos, las debilidades que tienen las instituciones frente a los poderes públicos y los poderes privados. Entonces no podemos dejar de lado eso, menospreciar el papel de la prensa, buscar pretextos, ¿no? para cercenar la libertad de expresión que tanto nos ha costado ganar. Yo decía el otro día que la prensa aquí en el país, ¿no? Más que las instituciones de control, Contraloría, Fiscalía, Poder Judicial, ha cumplido un rol fundamental en la fiscalización y en la revelación de actos de corrupción. Es decir, ha sido la prensa la que ha fortalecido el sistema democrático en el Perú en lugar de debilitarlo, ¿no? Claro. Entonces, criminalizar, debilitar esa conquista, ¿no? esa función que ha venido cumpliendo la prensa en el país es absolutamente negativo para el sistema democrático. Ahora, siguientes pasos. Es evidente, porque hay un proyecto en la Comisión de Justicia en el mismo tenor, patrocinado por las bancadas de Renovación, Avanza País,
Fuerza Popular, aprobado por unanimidad, me parece. Es evidente que tanto en la derecha, en la izquierda, en el centro, hay un consenso en detestar a la prensa. Yo tengo miles de trolls todos los días que obedecen a estos grupos políticos, o sea que lo tengo perfectamente claro. Los insultos, ayer mientras secuestraban a mis compañeros, los insultos llegaban uno tras otro, que les metan chicote, que les metan chicote. Eso es organizado por los grupos políticos, ¿ok? ¿Qué futuro tiene este proyecto en el Congreso? Lo van a aprobar, y probablemente por unanimidad. Sí, ese es el riesgo, es un riesgo muy grande que este proyecto se apruebe porque efectivamente hay un consenso, ¿no? Hay un consenso porque, como decía al inicio, si bien es cierto, esto tiene como propósito inmediato las investigaciones contra el presidente de la República y su entorno, en realidad acá hay una concurrencia de intereses porque en general los políticos, ¿no es cierto?, ven esto con mucha aprobación porque es para protegerlos finalmente, ¿no? Lamentablemente en el Perú, política y corrupción está asociado desde hace mucho tiempo, ¿no? Y un factor que evidencia eso, que cuestiona, que fiscaliza es la prensa. Entonces hay que atacar a la prensa para que ese binomio corrupción y política no se vea afectado. Entonces detrás de eso está este propósito mayor, nefasto por cierto. Por eso es que debemos mantenernos vigilantes y exigir que el Congreso mande al archivo estos proyectos, ¿no? No lo va a mandar al archivo. Es manifiestamente inconstitucional. O sea, usted y yo lo sabemos. Sin duda. O sea, la inconstitucionalidad se le chorrea por la página. Muy bien. Llega al Tribunal Constitucional, que han nombrado casi por unanimidad este Congreso. Está muy recientemente nombrado. Todavía es tributario de este Congreso. Yo creo que la va a dejar pasar. Espero que no, que todavía haya ahí gente que no piense. Sensata. Pero yo creo que la van a dejar pasar, porque la libertad de expresión no creo que les preocupe demasiado. Corte Interamericana, no nos queda otro camino. Así es. Así es. Si en la justicia nacional el Tribunal Constitucional no expulsa esta norma del sistema, lo que quiere decir a la Corte Interamericana, una vez más, ¿no es cierto? El Estado peruano es el país que más ha transitado por la Corte Interamericana y la Corte ya tiene establecido una sólida, robusta jurisprudencia, que esto es absolutamente inaceptable, ¿no? El efecto disuasor, el efecto de autocensura es manifiesto, ¿no? El problema es cuánto nos vamos a demorar en llegar ahí. Yo tengo 9 años esperando una respuesta, por poner un ejemplo, ¿no? ¿Cuánto nos vamos a demorar en llegar ahí? Ese es el peligro. Y cuánto tiempo las personas en el Perú van a vivir en la oscuridad, porque la otra es que publiquemos. Así es, exactamente, eso es lo que iba a señalar. El otro camino es buscar la aplicación de la norma en los casos concretos, ¿no? Es decir, se publica la información, si se abriese alguna investigación contra algún periodista, algún medio de comunicación, incluso contra un juez fiscal, debería buscarse la inaplicación de la norma en ese caso concreto ante el Poder Judicial, ¿no? Esa es otra vía que se puede transitar. Claro, publicamos todo. Obviamente jamás se ha revelado la fuente en el poder, o sea, yo no conozco un caso en que se diga el fiscal tal nos ha dado este escrito. Nunca. ¿Ya? Eso no ha pasado. Se publica exactamente igual. La norma no dice que los periodistas van presos. Dice que los jueces van presos. Sí, no dice Rosa María, pero como criminaliza la difusión de la información, el difusor es un periodista, es un medio de comunicación. Por lo tanto, la instigación y la complicidad están pintadas, ¿no? Claro, no está en el tipo penal, porque los tipos penales siempre son de autoría, describen al autor, pero la complicidad y la instigación es que están en la parte general del código, claramente es aplicable a cualquier delito. Entonces, es un fraude de etiqueta, es decir, no estamos afectando a los periodistas porque no están mencionados en el tipo penal, ¿no? Eso es absurdo, es un engaño, que es un maquillaje a la norma para dar la impresión de que no están afectando a la prensa. Mínimamente, Rosa María, los periodistas van a ser citados en un pulseo con la justicia para revelar sus fuentes. Entonces los periodistas van a desfilar por tribunales, ¿no es cierto?, diciendo, señor, no, me acojo al derecho a la secreto de mis fuentes. No, pero usted diga, ¿no? Entonces ya se genera un espacio, una situación absolutamente hostil para la libertad de expresión al tener que hacer transitar
a los periodistas por los tribunales de justicia. Frente a eso nos organizaremos. La única forma de vencer eso es hacer algo que se ha hecho en algunos otros lugares, pero tendría que ser muy valiente y todos estar de acuerdo. La mayor cantidad de medios posibles se unen y publican exactamente la misma nota. En 40 medios. Como le ocurrió con los papeles del Pentágono, ¿no? Exactamente, estaba pensando en esa escena. Exactamente. No le dejo hablar, todos publicamos. La misma portada. Todos sacamos la misma nota en radio, todos sacamos la misma nota en televisión, todos sacamos lo mismo. 40, 50 medios de comunicación publicando lo mismo. Todo, sin parar, todos juntos. Y nos meten presos a todos juntos. Ojalá que les alcance la cárcel, porque somos como, ¿qué seremos? 3.000, 4.000 personas. Van a tener que habilitar un estadio para meternos a todos presos. Porque no queda otra. O sea, nos tenemos que defender. Sin duda, sin duda. No podemos permitir como ciudadanía, ya no solo como periodistas, como ciudadanía, porque como tú bien decías, aquí es un efecto doble, ¿no? Es el efecto objetivo de la libertad de información. El público se ve afectado porque no tenemos información. Nos esconden información de quien nos gobierna, ¿no? Esto es absolutamente absurdo, ¿no? Además, ojo, en medio de un proceso electoral en el que estamos pidiendo conocer los antecedentes de todos los candidatos. Y no solamente estamos pidiendo conocer sus sentencias, que están publicadas, sino también los procesos penales que están afrontando actualmente. A mí me interesa saber si ese candidato a alcalde le ha pasado alimentos a sus hijos o no. Por supuesto que me interesa saber, porque eso revela su carácter, su hombría, su calidad moral. Pero según esta ley, yo no puedo publicar ninguna información sobre la conducta procesal de el que quiere ser elegido alcalde o gobernador. Así es absurdo. Por ejemplo, una disposición fiscal que abre investigación por omisión de asistencia familiar. No se podría publicar. Claro. Si publica, va preso. Va preso con todo el mundo. Además, Rosa María, fíjate el otro efecto negativo que tiene, ¿no? De los tantos ya que hemos conversado. Si yo me quiero deshacer de un fiscal incómodo, de un juez incómodo, lo denuncio, pues. ¿No es cierto? Lo denuncio, no, ha filtrado usted la información, ¿no? Lo denuncio por este nuevo delito, y entonces lo que hago es simplemente deshacerme de ese fiscal y ese juez, porque evidentemente con una controversia de naturaleza penal con el fiscal que me investiga o con el juez que me investiga, debilito la investigación. Eso está clarísimo. Y la filtro yo filtro la información. Exactamente. Y me deshago del juez. Ahora, hay algo, doctor, en derecho que se llama las normas que socialmente los jueces simple y llanamente no aplican. Pasa. Así es. Hay conductas sancionables en el Código Penal que los jueces no sancionan porque son socialmente aceptadas. No voy a entrar en cuáles son porque sería largo, pero hay. Esto puede terminar siendo así, porque lo que no calcula el señor primer ministro es que estas normas las tiene que aplicar ¿quién? El Poder Judicial. El Poder Judicial, así es. Y ningún juez le va a aplicar una sanción a otro juez, ni a un fiscal, ni a un procurador, ni a un abogado, porque estaría atentando contra su propio sistema. O sea, ubíquense. Sin duda. No importa, hay que decirlo, ¿no? Por ahí, claro, siempre queda la puerta abierta, pero socialmente es inaceptable. Sin duda, sin duda. Las normas requieren, sin duda, efectivamente, una mínima aceptación social para poder ser aplicables, ¿no? Y en este caso, claramente es un despropósito, ¿no? Pero lo que busca Rosa María al final no es tanto condenar, sino que el simple inicio de investigación, ¿no? Claro, va a generar un efecto de autocensura. Esto es lo que los anglosajones llaman, pues, el efecto del self-restraint, ¿no? ¿no? El que no quieras transitar, no quieras verte metido en estos problemas y evites mejor la publicación. Y a nivel de organización, o sea, de organización periodística, le digas a tus periodistas, mira, nos tenemos que censurar todo, porque no queremos ir presos y no queremos meter presas a nuestras fuentes. Sí, entonces, sin duda. Entonces, cuando sucede eso, chicos, chicas que me escuchan, ¿qué sustituye la información veraz? El rumor, el chisme, las cadenas de WhatsApp, las bolas. Yo he vivido en una dictadura militar, las bolas, este clima era muy importante, hay bola, ya.
Porque cuando la información está pues. Es irresistible e irrefrenable. Cuando la pasta se sale del tubo, no la puedes volver a meter. Entonces también en el gobierno tengan clara conciencia que aquello que ustedes no quieren que se propague, se va a propagar. Porque yo me hago una web en Timbuktu donde cuelgo toditita la información. A ver, encuéntrenme pues, con 3 hackers afuera. ¿Qué es lo que ha pasado en Ecuador, lo que pasa en Venezuela, lo que pasa en todas partes donde no hay libertad de información? Es difícil, claro, es mucho más difícil el acceso, no todo el mundo se va a poder informar, la credibilidad del proyecto está en duda, claro, porque no está firmado, todo lo demás y todos los problemas que eso tiene para la libertad de expresión. Pero no crean en el gobierno que la gente va a quedar desinformada tan fácilmente. Porque nos vamos a defender. Y la gente se va a defender de la desinformación. Siempre es así. Muy bien, doctor. No sé si tenemos alguna pregunta del público, Abel. Estoy organizando una revolución. Sí, Rosa María. Hay que recordar quizá que la campaña contra la prensa, y por ahí va la pregunta, viene desde hace bastante tiempo, desde la época electoral, y ha sido de los dos lados, porque hay muchas personas que dicen, eso, que solamente es un lado. No, hay que recordar que la campaña vino de los candidatos de la derecha y de la izquierda. Por de los favor, dos lados. sí. No, Eso, porque nos dijo mermeleros todos los días, que cobrábamos del Estado todos los días. En este programita humilde, nuestro son del Estado, ya quisiéramos que nos arreglen, aunque sea la iglesia. Bueno, dicen que van a arreglar la parte de afuera de la iglesia de Santo Domingo, ojalá, están trabajando, pero ni un centavo el Estado a este programa. Mermeleros, hasta hoy día escriben mermeleros. Sí. La consigna sigue siendo la misma, insultos, todo el día, de los dos lados, eso sí es verdad. No, doctor, a ninguno, a ningún partido le conviene digamos, vamos por partes, chicos, a ningún político le conviene la libertad de expresión. Sí, hay una incomprensión, Rosa María, del rol de la prensa y en general del sistema democrático, ¿no? En las democracias, la prensa cumple esa función. El político que no entiende eso, que se dedica a otra cosa, pero no a hacer política. Si yo me dedico a hacer política, me voy a someter necesariamente al escrutinio público. La Corte Interamericana, en su jurisprudencia, tiene un concepto muy interesante, ¿no? Que es el deber jurídico de tolerancia. O sea, no solamente es un deber moral, es un deber jurídico, y que se traduce en el hecho de que el político, el personaje público, tiene un menor umbral de protección de sus derechos. Por lo tanto, debe soportar estas interferencias en su vida privada, ¿no? en su actividad empresarial, económica, el escrutinio al que tiene derecho la población y la prensa, ciertamente, es mucho mayor. Por lo tanto, que el que no entiende eso no puede estar en política. Es contradictorio con la posibilidad de hacer política. Reitero, no es un tema ideológico. El autoritarismo puede ser de derecha o de izquierda. El autoritarismo no tolera la libertad, no la tolera, porque es intrínsecamente autoritario. De cualquier partido, da lo mismo. Y lo que tenemos en el Perú es una primacía de políticos autoritarios. En el Congreso y en el Ejecutivo. Esa es la primacía que tenemos hoy. Y esa primacía hace que da lo mismo de qué lado viene la amenaza. Hoy en el Congreso, hay que decirlo, lo dijimos, esta norma, la que estamos discutiendo, se aprobaría por unanimidad. Tal vez, 10% diría no, esto es una barbaridad, 10%. Pero el 90%, si les dan libertad para votar, para afuera, una maravilla. Entusiastamente lo harían. Claro, es una maravilla, nos libramos de la prensa, por fin. ¿No? Entonces, sí efectivamente, no es un tema ideológico, no solamente, es verdad que en
los regímenes autoritarios de izquierda en el mundo, efectivamente no hay libertad de expresión. Pero en las dictaduras de derecha tampoco, ¿ah? Tampoco, en las dictaduras de derecha tampoco hay libertad de expresión. Solo la democracia tolera la libertad de expresión, nada más. Por eso se sostiene, Rosa María, pues que la libertad de expresión es el primer termómetro, ¿no? De cuándo se está deteriorando la democracia en un país. La calidad de la democracia depende mucho de cuán robusta es la libertad de expresión, cuánto respeto hay a la misma, tanto de poderes públicos como de los poderes privados, ¿no? Sobre todo de los políticos. Entonces, cuando se afecta la libertad de expresión, lo que no entienden los políticos, lo que se hace es debilitar la democracia. Lo que se hace es tener una democracia de menor calidad, ¿no? Que es inconveniente para todos, ¿no? Y eso es una cuestión fundamental, elemental, y debemos exigir a los políticos, como bien dices, de derecha, de izquierda, de centro, del lugar que fuere, ¿no? Porque es un elemento sustancial de toda sociedad democrática civilizada, ¿no? Si no tenemos libertad de expresión, estamos ahora, en una a los que nos están muy viendo de ustedes, los periodistas, tienen corona, sí, nos secuestran, ¿ah? Ojo, ¿qué tal corona? Nos secuestran, nos roban, nos amenazan con chicote. Es lo que yo digo, ¿qué corona tengo? Todo el día me insultan en redes sociales, todo el día. Estamos hablando de 100, 200, 300 insultos diarios. ¿Cuál corona? ¿Cuál corona? Ahora, yo no puedo difamar. Obviamente, la persona que se sienta afectada, yo no puedo violar la intimidad de una persona particular, no puedo publicar el nombre de un niño que ha sido violentado. Tenemos límites, como todo derecho. Pero también, doctor, hay que decir que se abusa en el sistema de justicia, llevando a periodistas a juicios falsos, que gracias a Dios en la mayoría de casos ganamos, pero que son ahora también obra de políticos. Sin duda, usted sin duda. defendió en el caso de Acuña, que se desistió porque él iba a perder en la superior, era obvio, ¿no? La condena era un mamarracho, pero tenemos a Paolo Ordaz, a Pedro Salinas, a tantos otros que están siendo perseguidos en todo el país por políticos o por personas que hacen política en el sistema de justicia, y aquí no pasa nada. Sí, el sistema de justicia también tiene que efectivamente que exigir al sistema de justicia que sea mucho más prudente con este tipo de procesos, ¿no? Yo aprovechando la mención que haces al caso de Christopher Acosta, y para dar cuenta pues de los efectos negativos, yo hace 2 semanas he recibido una consulta profesional de una editorial que obviamente no voy a decir el nombre, que es preocupada precisamente porque quieren que se revise la próxima publicación de un libro que habla de políticos, ¿no? ¿Por qué? Porque ya se ha generado este efecto, ¿no? De temor frente a de autocensura, efectivamente, ¿no? Y eso va a retrasar en meses la publicación, con la posibilidad incluso de que no se publique ese libro, ¿no? Entonces ahora se prefiere publicar, pues, ¿no? Libros de autoayuda, ¿no? Claro. Artistas, ¿no? Que cuentan sus experiencias. Entonces ya las editoriales no quieren publicar libros vinculados a política, porque temen precisamente que los lleven a estos procesos absurdos, ¿no? Los tengan meses y quizás años en esta situación de riesgo, ¿no? Para su libertad y para su patrimonio, ¿no? Entonces el Poder Judicial sin duda debe merituar mejor estas cosas, debe tener un escrutinio mucho más estricto al momento de abrir un proceso penal cuando está detrás de la libertad de expresión. Claro, termina siendo el sueño de Montesinos, ¿no? Montesinos, ¿qué hacía? Compraba todos los canales de televisión para que pasen farándula, espectáculos, baile folclórico, lo que tú quieras, menos política. Así es. Ese es el sueño de Montesinos. Pero, claro, a él le costaba plata, ¿no? Ahora es gratis. Ahora es gratis. Los dueños no quieren hablar de política porque tienen miedo. Pasa en una editorial, pasa en un canal de televisión. Ese es el problema. Esperemos que podamos resistir. La prensa siempre ha resistido, tiene más de 200 años resistiendo, así que esperamos poder resistir a este nuevo embate, uno más, y vendrán otros, de los cuales nos tenemos que defender. Muchas gracias, doctor Pereira, por haber estado esta mañana con Rosa nosotros. María, una pregunta para el doctor.
Acá alguna de la audiencia sugiere, ¿se podría transmitir desde fuera y ahí tendría alguna consecuencia? Bueno, Desde fuera. ahí la consecuencia sería que no va a ser imposible perseguir ese hecho, ¿no? O muy difícil perseguirlo en la medida que está fuera del Claro. país, que utilice medios de información o de comunicación Internet. digitales, por ejemplo, y rastreables, ¿no? Entonces, Claro. ahí el problema va a ser la imposibilidad de perseguir ese hecho, ¿no? Pero ya eso ya genera pues un problema, como bien decía Rosa Claro. María, ¿no? Dominar la tecnología, costos, ¿no? Tener una infraestructura para poder realizar esa publicación, ¿no? Sí, todo esto y además la credibilidad, ¿no? Porque cuando uno le dice algo al público, se juega su credibilidad. Si lo haces desde el anonimato, el Así público es. tiene todo el derecho a no creer en la fuente. Y eso perjudica el trabajo al final. Tendrías que ganarte a punta de informaciones contundentes y claras desde fuera, desde el anonimato, toda la información que se va a filtrar, ¿ah? De De todas todas maneras. maneras, de Se va a todas filtrar. maneras. De todas Así es. maneras. Muy bien, ahora sí, Abel, nos tenemos que despedir. Nos Abel, despedimos, Rosa María. Me olvidé de prender el micro. Muchísimas gracias al doctor Roberto Pereira por la gentileza de atendernos y nosotros ya nos vamos, Rosa María. Hay algunos comentarios que me han llamado la atención y quizá esto podría jugar como un sistema al revés, quizá. Muchas personas dicen, y lo he escuchado también esta mañana, que justamente este ataque a la prensa confirma todo lo que se está diciendo en el reportaje. no, claro, pero es exactamente, es que, por eso te digo, estos son OPAs. No se dan cuenta que con un chicote en la mano haciendo leer a alguien, lo único que haces es validar lo que dijo, porque es evidente que lo que está diciendo lo está haciendo bajo coacción para salvar su vida, porque no lo diría si no tuvieras un chicote en la mano, y no lo diría porque está obligado a mentir. Y queda muy claro para el público que está siendo obligado a mentir para salvar su vida, lo cual confirma que todo lo que dijo fue verdad. ¿Qué tanta desesperación en ese grupo de gente por defender al presidente, a su esposa y a su cuñada? ¿Qué tanta desesperación? ¿Qué hay de por medio ahí? ¿También están en el negocio del saneamiento? ¿También son beneficiarios de la obrita pública? ¿Por qué tanta desesperación por callar al periodista? Todo eso se va a investigar y todo eso se va a saber. Ahora lo urgente es identificar a todos los responsables y por lo menos detener a los cabecillas. Lo más rápido que se pueda. Dudo que se haga porque acá lo que va a premiarse es la impunidad. Pero creo que son los últimos días o meses del gobierno de Castillo. Eso no puede continuar. Muy bien, Abel, nos tenemos que despedir, pero nos vemos nuevamente el día de mañana. Así es, Rosa María. Nos reencontramos mañana. Nuevamente agradecemos al doctor Roberto Pereira por su gentileza y nos vamos hasta mañana, Rosa María. Ojalá que haya mejores noticias que el día de hoy. Cuídense mucho. Chao, chao. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.